Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultima scelta da compiere, ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. Italia tiene un problema crónico de inestabilidad y volatilidad política. En los últimos 76 años el país ha tenido 67 gobiernos diferentes. Y en los últimos 20, Silvio Berlusconi ha sido el único primer ministro capaz de ocupar el cargo por más de 2 años. ¿Por qué Italia es tan difícil de gobernar? El problema de Italia se puede resumir en 3 puntos. Quizá el principal es el sistema bicameral perfecto, que se estableció después de Mussolini para proteger al Parlamento y a la política italiana de este tipo de ascensos en el que, digamos, se adueñaban de una sola Cámara. Se propuso, como forma de control a posibles ascensos de ese tipo de movimientos fascistas, tener un sistema bicameral perfecto, en el cual el Senado y la Cámara de Diputados, a pesar de tener reglas distintas, tienen el mismo peso. Con lo cual, eso ha dificultado muchas veces el avance de leyes. Luego también está la ley electoral, que no ha premiado desde hace mucho tiempo las mayorías absolutas, es decir, el partido que gana podrá gobernar de forma estable y prolongada 5 años en el tiempo y tiene que hacer decenas de pactos con otros partidos y eso obviamente les genera, digamos, unas servidumbres y la inestabilidad consecuente. Hay un problema endémico también cultural que es el transfugismo. En Italia el transfugismo no está mal visto, es normal, además son muchas veces de 60 en 60, ¿no? Se forma un nuevo partido y se van 60 y se los llevan. Eso genera una inestabilidad total y en fin, desde mi punto de vista, diría que es una de las principales causas, ¿no? Digamos, la falta de estigma que tiene ese tipo de fluidez, por decirlo de alguna manera, ideológica. Pero estas condiciones no son las únicas que torpedean la gobernabilidad de Italia. Aquí existe un mapa político muy complejo y voluble, con un montón de partidos divididos en distintos bloques. A un lado está el de derecha, aunque generalmente es denominado centro-derecha. Aquí están los partidos ultras de la Liga y Hermanos de Italia, junto al partido de Berlusconi, Forza Italia. El bloque de izquierda está compuesto por el Partido Democrático, algunos pequeños partidos que se escindieron de este y una constelación de nuevas formaciones que intentan heredar el programa incompleto de Mario Draghi. El tercer bloque no es un bloque en sí, sino el Movimiento 5 Estrellas, que ha pasado de ganar las elecciones con el 33% del apoyo a tener solo un 9% en estimación de voto. Este complejo mapa político no suele ser un problema a la hora de formar gobierno. En Italia la capacidad para llegar a acuerdos de coalición es enorme. El problema llega dentro de las coaliciones. Cuando se forman los gobiernos, las mayorías son absolutas, pero a base de este tipo de coaliciones Frankenstein, ¿no? Entonces, muchas veces los propios partidos que hay dentro, incluso las propias corrientes, como pasaba con la democracia cristiana, están en desacuerdo con determinadas leyes. Eso es una dificultad añadida para llevar adelante proyectos. El ejemplo último, pero no el más significativo, pero el último ha sido el caso de Draghi, que pretendía aprobar un decreto de ayudas en el que había varios elementos y 5 Estrellas, que era parte del gobierno, estaba en desacuerdo con una parte que sugería o que iba a implementar una planta incineradora en Roma. ¿Qué pasa? Que ese acuerdo llevaba una moción de confianza adosado y 5 Estrellas se resistió a votar a favor y fue un poco la llama o la chispa que hizo explotar el gobierno. En 2016, Matteo Renzi convocó un referéndum para hacer una reforma constitucional, que también había una ley electoral en la que pretendía simplificar el sistema. ¿Por qué no salió adelante? Bueno, probablemente porque él antepuso, digamos, su continuidad y mucha gente le tenía aversión en esa época al bienestar del país o a la propia reforma, ¿no? Italia continúa en el laberinto de la gobernabilidad en el que entró en 1946 para evitar el auge de los totalitarismos. De momento los han logrado evitar, pero nadie parece capaz de tomar las riendas del país, o al menos durante mucho tiempo.